Cuéntanos cómo y por qué tu perro Teco obtuvo su diploma en homeopatía. La historia es la siguiente. En Estados Unidos, Boiron, el gran laboratorio homeopático francés, que ahora está ya empezando a sufrir el hecho de que el mundo se está dando cuenta que la homeopatía es una patraña, decidió que nombraba, te daba una serie de preguntas, si tú las respondías bien, te daban un diploma de experto en homeopatía. Luego descubrimos que si ibas al final, no tenías ni que responder las preguntas, ¡paf!, te daban el diploma. Entonces un montón de gente sacó el diploma, yo no quise sacar mi diploma, saqué el de mi perro. Mi perro sacó su diploma. Ellos se dieron cuenta y bloquearon las IPs de España. No sé si lo siguen haciendo, pero habían bloqueado solamente las IPs de España porque lo traíamos de burla, y Boiron Francia se dio cuenta de que nos estábamos pitorreando de ellos hasta todo lo que merecen. Es la época en la que también hicimos suicidios homeopáticos masivos. Comprábamos, es lo único que te duele, es darle dinero a estos mamarrachos. Comprábamos, por ejemplo, esto que decían que era como un tranquilizante para dormir, que era como un Valium, te decían en las farmacias. Así me lo dijeron cuando me vendieron a mí la caja. No me acuerdo cómo se llama la cosa esta. Y entonces cada quien llegó con su caja y nos comimos una caja completa de esto y no nos dio nada de sueño. Lógicamente, es azúcar pura. Que yo me acuerdo que trajimos a los medios de comunicación, y los medios de comunicación todavía me hablaban después: oye, ¿están bien todos? No seas idiota, que no tiene nada, hombre. Que hemos comido azúcar y nos hemos empalagado, pero no hemos empleado ningún medicamento. Entonces fue en esa época en la que mi perro Teco logró su diploma de experto en homeopatía.